nos van a acompañar dos personas nuevamente, muy conocedoras de mercado, Claudio Suchovicki y José Ciabazarrate. La idea es justamente ver su diagnóstico y también intentar descifrar el enigma Joe Biden, ¿no? Hacia adelante. Sí, perfecto. Sí, un evento de lujo. Así que bueno, muy bienvenido José, muy bienvenido Claudio. Gracias, Mariano. Y bueno, podemos arrancar cuando gusten. Bárbaro. José, Claudio, bueno, Claudio es gerente comercial y de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio, es director ejecutivo de IMA y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Por su parte, José Ciabazarrate es economista, especialista en mercado de capitales, sobre todo también en la economía norteamericana, profesor de la Universidad del SEMA y titular de la consultora Ciabazarrate. Muchas gracias a los dos por tenerlos nuevamente acá. Y bueno, sepan que el evento del 2 de noviembre pasado fue grabado y tenemos testimonios, ¿sí? Bienvenidos. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Y hablando de que tienen testimonio, obviamente a mí me contrataron para coachear a un productor cuando se equivoca, cómo reponerse ante un error, que nos va a pasar seguido. Excelente, Claudio, excelente. Bueno, para empezar y para romper el hielo y en términos futbolísticos, me gustaría arrancar con algo que introdujo recién Mariano, y si efectivamente está todo dicho con el resultado final o puede Donald Trump ganar en el escritorio esta elección. ¿Cómo lo ven Claudio o José? José. Lo veo muy difícil, no te diría imposible, pero muy difícil, con un grado de posibilidad muy bajo, tal que, no sé, hoy salió publicada una columna mía en Ámbito y prácticamente, si bien menciono la intensidad con la cual Trump se aferra a estirar esto, las chances son muy, muy bajas porque, más allá de que es difícil pensar una elección donde no hayan habido irregularidades, ha sido incapaz Trump de presentar evidencia, y la diferencia en varios estados transforma esto en algo muy distinto. Por ejemplo, lo que fue la larga disputa del año 2000, la de Gore con George Bush hijo. Las diferencias son muy, muy grandes, tienen un orden de magnitud que no van a modificarse por un proceso de recuento o con las irregularidades estándar que deberían aparecer. La gente de Trump ha sido muy activa, ha iniciado varias causas en distintos juzgados federales, locales, y la mayor parte de esas presentaciones han sido desestimadas muy rápidamente. Así que te diría que hay una lógica por la cual Trump está acompañado por el silencio de muchos otros senadores de su partido. En realidad Trump tiene un gran efecto sobre la base electoral suya, no sobre los jueces, que son los que van a determinar esto. Y eso hace que mucha gente no quiera simplemente aceptar lo que marca el escrutinio para no quedar marcado con su base electoral. Pero ya hoy hemos visto una señal importante, por ejemplo, de senadores del Comité de Inteligencia del Congreso planteándole a Trump que debe ya permitírsele el acceso a Biden a la información de seguridad nacional que es necesaria para tener, y que normalmente en estos periodos ya se le habilita al presidente electo. Así que yo diría, no es imposible, pero las chances son muy, muy bajas como para no dedicarle demasiado tiempo, que digamos a lo mejor es el core de esta pregunta, ¿no? Bien. ¿Es esto un escenario en el cual nos tengamos que detener o tengamos que armar una estrategia para explotar esta posibilidad? Bueno, no hay evidencia que lo justifique. Bien. Claudio, ¿coincidís? Sí, totalmente. Sumo dos variables más, solo para decir algo y no decir coincido y listo. Es los reconocimientos, hasta hoy del Papa y demás. Me parece que ya la comunidad internacional tomó una posición. Y por la reacción de los mercados. Todos los que estamos acá tenemos como ideología y como parámetro el mercado como anticipador. Y si no, no hubiesen reaccionado como reaccionaron. Así que me parece que sí, que Biden es presidente. Bien, excelente. Te llevo justamente a ese terreno, Claudio, y tomo algunas de las cosas que estuvimos conversando el 2 de noviembre pasado. ¿Te sorprendió la reacción positiva del mercado de los días subsiguientes a la elección? Digo,
Esto fue el martes, miércoles, jueves y hasta el viernes subieron mucho. Sí, es verdad. Sí, obviamente me sorprendió. Yo pensé que si se daba este resultado, no solo por el resultado, sino por la forma y por la conflictividad que había, porque quizás hoy se diluyó un poco la protesta de Trump y demás, pero me parece que al principio no era tan seguro, no era tan... Esas chances que José describía recién, 90-10, déjame poner, o 95-5, los primeros días eran 75-25 o una cosa así. Esa reacción de los mercados también porque no... a ver, yo me acuerdo en la charla, creo que era la única diferencia que teníamos con José, era la discusión en el Senado, ¿no? Si era bueno o no tener la mayoría o no era bueno tener la mayoría para cambiar. Y viendo los resultados del Senado, creo que el mercado benefició esto de que va a haber un cambio de formas, pero no de fondo. De formas de comunicación, de forma de acuerdos, de forma de hablar, de forma de arreglos multilaterales, pero no de fondo sustancial en lo que es hoy las relaciones diplomáticas globales. Así que si la respuesta es sorpresa, sí. Después, seguramente vamos a hablar de eso y la posible vacuna distorsionó algunos precios, pero también me gustaría ver la selectividad de ese movimiento. Qué tipo de industrias. Hoy es muy difícil seguir el mercado, y creo que lo dije en la charla anterior, por los promedios. Y creo que sería un error nuestro, también como asesores financieros, hablar de mercado en general, del índice. Es muy probable que le digamos a un cliente, voló el mercado y quizás la que nosotros tenemos no subieron nada, o al revés, con lo cual hay que empezar a trabajar mucho más micro en ese aspecto. Pero para ser concreto con la respuesta, sí, no solo me sorprendió, yo era de los que creía que si Biden ganaba era como que, y sobre todo de la manera que se dio, que íbamos a entrar a una zona de confusión, que el mercado tenía altas expectativas. Y sigo pensando lo mismo, me parece que el mercado está sobrecomprando, que todo termina muy bien. Muy bien. José, vos qué perspectiva tenés al respecto de la reacción del mercado y efectivamente de esto que planteó Claudio, ¿no? El equilibrio del Congreso, si está, digamos, efectivamente garantizado eso, que el Senado va a estar dominado por republicanos y la Cámara de Representantes por los demócratas. Empiezo por la última, te diría que no está garantizado. Es lo más probable, pero no está garantizado. Sobre lo primero, permíteme recordar lo siguiente. Yo creo que desde que empezó el trimestre había dos grandes preocupaciones para los inversores. La principal era que la elección terminara en un caos institucional y en violencia en las calles. Eso no se dio y a eso atribuyo fundamentalmente la reacción de alivio que se produjo. Creo yo además que cuando se declara ganador Trump, dada la naturaleza del voto y del escrutinio, habiendo votado 102 millones de personas anticipadamente, sabiendo que eso tiene un sesgo pro-demócrata muy, muy fuerte, mi impresión cuando Trump se adelanta sin tener elementos para aseverarlo y se anuncia ganador, paradójicamente me parece que ese es el momento donde él advierte que se le escapa la elección, que pierde la elección, que es lo que hemos visto. Y te digo, esa era una visión que uno podía tener en un distrito como Filadelfia, o Pensilvania más bien, donde había una gran ventaja inicial de Trump. Pero cuando uno iba proyectando cómo se iban dando en el margen a medida que se iban sumando los votos del correo, hasta en ese distrito uno veía que Trump se había quedado corto. Hizo una elección excelente. Nadie había sacado 72 millones de votos en una elección en Estados Unidos. Lo que pasa es que sacó 77 millones Biden, y es el candidato más popular. Ahora, en la elección anterior le había alcanzado con sacar 2.900.000 votos menos que Hillary para ganar. Cuando uno veía, y en ese sentido fue fácil seguir la elección, porque todos los datos ya vienen procesados estado por estado y uno va viendo cómo avanza la cantidad de electores, también ahí uno se dio cuenta relativamente rápido que Trump perdía en demasiados estados como para poder sostener que en alguno de ellos hubiera habido alguna irregularidad o hacer la proeza de dar vuelta a algunos estados. Así que en ese lado yo te diría, lo que comprobamos acá es que el gran temor era que esto terminara no como la violencia racial, sino algo multiplicado en todo el país prendiéndose fuego. Ese era el gran temor. El segundo gran temor que tenían los mercados era a una segunda ola de COVID, que es la que estamos enfrentando ahora. Me parece que lo que hay que enfocar es que hemos tenido respuesta para esos dos grandes temores.
una ha sido esta elección, ganar a Trump o ganar a Biden, era indiferente. Y lo segundo ha sido el anuncio de Pfizer, sobre todo un anuncio con un mensaje tan potente como ese mensaje del 90% de eficacia, que nadie sabe muy bien terapéuticamente qué significa. Todos sabemos que es un resultado preliminar y que esto no está definitivo, pero eso cambió a los pocos días entre la noticia electoral y la noticia de la vacuna. Yo te diría que hay que repensar todo el tablero en los mercados. ¿Qué es lo que no sucedió y podía haber sucedido? La famosa ola azul de los demócratas, que estaba en las encuestas, pero básicamente, te diría, a principios de octubre. Ya antes de votar, esto era casi tirar una moneda al aire. Y estamos en esa situación, solo que los republicanos han quedado mejor posicionados. Hay que hacer una proeza, que es ganar en segunda vuelta en un estado como Georgia, que desde la época de Jimmy Carter no votaba demócratas, donde hay una pequeña ventaja a favor de Biden, pero hemos visto que los demócratas han hecho una mala elección en el Senado y en la Cámara Baja sobre todo. Así que todavía se puede igualar el Senado si los 2 escaños que restan los llegara a ganar el Partido Demócrata, lo cual no es imposible, pero no es lo más probable. Y después se podría definir con un voto de la vicepresidenta. Pero hay otros caminos también. Se puede cruzar el pasillo, se puede conseguir que algún senador defeccione de un partido al otro, etc., ¿no? Pero lo más probable, era la última parte de tu pregunta, es que no le alcance a los demócratas para controlar el Senado. Buenísimo, José. Y pensando en esto que vos dijiste de repensar el portafolio por ambos eventos, Sí. ¿no? Despejado el tema La electoral. suma de los dos es muy potente y Sí. cambia mucho, ¿no? Ahora, Y la pregunta el otro acá es el aspecto, timing, ¿no? El timing de esa a rotación. eso voy. Además, pensá lo siguiente, Biden recién asumiría el 20 de enero. Estamos en noviembre, faltan 11 semanas, es mucho tiempo. A lo mejor en algún momento nos asusta Trump, a lo mejor tenemos otro problema. Pensá que Trump lo despidió a su secretario de Defensa, que cuando se fue dijo, si Trump pone a alguien que le dice que sí a todo lo que él pide, que Dios salve a Estados Unidos. Se fue la plana mayor civil que conduce el Pentágono. Hoy, un general del Pentágono, el jefe del Estado Mayor, dijo como si fuera un país sudamericano, que los militares no le rinden respeto ni obediencia a una persona, a un partido, a nada, sino a la Constitución de Estados Unidos. Es un mensaje insólito, fuertísimo. Tiene el lado bueno de que en realidad pasa si uno no le presta atención, pero hay una tensión abajo, pero evidentemente no alcanzó. Hubo mucho más problemas en Europa la semana pasada por la cuarentena que los problemas por todas estas disputas. Así que eso es importante. Y referido al timing, estamos en una segunda ola que en Estados Unidos ahora está en su auge. Llevan 9 días con más de 100.000 casos detectados, cuando el récord anterior estaba por debajo de los 90.000 casos diarios. Hay 65.000 personas hospitalizadas. Hay 12.000 camas de terapia intensiva que están ocupadas. Estamos al borde de una situación muy, muy compleja, gracias a la vacuna. Cuando uno mira los mercados, es como si esto fuera simplemente un problema sanitario menor y no afecta a los mercados. Así que te diría, tenemos 2 muy buenas soluciones, son de mediano plazo, la vacuna todavía le falta más, nos han cambiado las expectativas, en eso están operando ya, como la bolsa mira hacia adelante, la bolsa se puede acomodar, pero no nos olvidemos que falta tiempo para asumir, para cambiar la administración, y segundo, que falta más tiempo todavía para hacer una vacunación eficaz. Tenemos el contagio encima, o sea que va a haber que tomar una serie de decisiones, a lo mejor cuarentenas, cierres parciales, etcétera, que van a afectar la actividad, y eso también va a afectar un tema que nos interesa mucho, que es el tamaño de ese paquete fiscal que se negoció, no se cerró, que está dando vuelta, que cambia con cada resultado, porque uno diría, el paquete fiscal se aprobaba si venía la ola azul, ahora va a depender de Mitch McConnell. Mitch McConnell va a aprobar, y el Senado republicano va a aprobar un paquete de $500 billones. Nancy Pelosi está diciendo, ojo que nosotros aprobamos uno de más de 3 billones en mayo, y deberíamos arrancar por ahí. Es decir, hay muchos temas todavía abiertos, más allá de la mayor confianza o seguridad que nos dan estos anuncios de una elección sin grandes problemas y de una vacuna que promete ser eficaz y además prometen ser varias, ¿no?
Porque Fauci dijo ayer que Moderna tiene una con resultados muy parecidos. O sea, entre líneas podemos leer que todavía es demasiado temprano para empezar una rotación. Hay un poco de espacio para que las tecnológicas puedan La seguir rotación ya liderando el empezó. mercado, pero la rotación va a ser más suave de lo previsto por todos los problemas que mencionaste recién. ¿Vos, Claudio, cómo lo ves? Dos cosas. Creo que el divorcio de los mercados con la política se da en todos los países del mundo. Vimos esta semana la destitución de un presidente peruano y los mercados no moverse, apreciarse el real a pesar de algunas declaraciones de Bolsonaro, y igual el mercado chileno, y diría hasta en Europa, ¿no? Con problemas fuertemente políticos. Dicho esto, es probable que los mercados estén en su dinámica independiente. Yo ahí soy un poco más, la palabra es negativo, pero un poco más conservador por la economía real. Yo estoy trabajando mucho porque lo veo en Argentina, lo veo mucho en Argentina, y no estoy viajando como para verlo afuera, pero por lo que hablo, ustedes saben que yo estoy trabajando como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas y tenemos este diálogo todos los viernes. En el del viernes pasado, el diálogo es la desilusión de la economía real post-cuarentena, que es, el Estado ayudaba, le daba a cada americano $1.200, con eso tenía un matrimonio, tenía un poder adquisitivo y un nivel de gastos mucho menor. La reapertura, con mucho protocolo, con mucho cuidado, con una suba de costos, etcétera, me parece que va a hacer que los números, así como vimos una recuperación violenta, veamos como una desilusión, como la famosa W, ¿no? en ese proceso. Me refiero al mercado accionario, por eso sería bastante selectivo. Y creo que, salvo China, que hay que ver hasta qué punto creemos en los números, el resto de los países me parece que va a vivir es como que vos le diste mucha adrenalina, lo dopaste al mercado, lo dopaste de planes, etcétera, pero después se va a encontrar con que no tiene flujo, con que los negocios no son tantos. Viendo la historia de precio y viendo la historia, que José siempre lo muestra también, y soy muy respetuoso porque lo hace él, así que se lo dejo decir a él, pero la guía utilidades de las empresas con precio, o sea, valuación de acuerdo a, no precio de las acciones, sino la valuación de las compañías con respecto a sus ganancias, y la verdad que tengo la sensación de que tengo más para perder que para ganar en muchos procesos. La puedo agarrar a una acción. Y por último, a mí siempre me gustó ver los flujos de lo que hacen las compañías. Cuando las compañías recompran sus propias acciones, comprá, te vas a equivocar por poco. Y cuando empezás a ver muchos IPOs, muchas salidas y eso, por más promesa que haga, el que sabe es el de la compañía. Y hubo un par de movimientos en los últimos tiempos, obviamente no lo digo por los de Pfizer, pero sí hubo un par de movimientos que, repito, no me hace sentir cómodo tener a un cliente comprado en estos niveles, en este escenario. Lo acabo de escuchar a José atentamente, anoté un par de cosas, y no es que me da más tranquilidad, porque finalmente abre el abanico de incertidumbres o de preguntas en ese escenario. Una cosa, yo me hago las mismas preguntas en Argentina, o mucho más profundas, pero una cosa es hacerte una pregunta con un bono que vale 38 y de 100, y otra cosa es hacerte una pregunta con bonos que valen 110 de 100. Entendido. Ese era el punto. Perfecto. Perfecto. Déjame tomar, Claudio, tu rol en Latinoamérica y los mercados para traer un poquito el impacto de las elecciones justamente a nuestro continente. Y quería, digamos, preguntarle a los dos si evidentemente ha cambiado algo la percepción que tenían de antes de las elecciones con el resultado puesto ahora sobre la llegada de un dólar débil a nivel mundial que podría, digamos, de alguna manera sostener el precio de los commodities y ser beneficioso para Latinoamérica, Brasil y en una menor medida Argentina. ¿Cómo lo ven? A ver, te diría que la respuesta ha sido afirmativa y la verdad que debería ser mucho más prudente. Me parece que acá hemos seguido el cliché de lo que significa Biden, cuando paradójicamente no está tan claro que Biden pueda aplicar las políticas que él quiere. Esto tendría mucha más lógica si tuviéramos seguridad de que va a controlar el Senado y que por ende va a hacer todo lo expansivo que promete. Yo creo que hay un elemento de lo que hemos hablado que convendría citar y es cómo cambió con la vacuna
el comportamiento de las tasas de interés. Las tasas de largo plazo han subido enormemente. Antes de la elección, con toda la incertidumbre, etcétera, tendíamos a tener una tasa a 10 años de 60 a 65 basis. Cuando veíamos que venía Biden, el mercado tendía a irse a 70, 75 basis. Hubiera subido más, razonablemente, con un triunfo arrollador. Cuando viene la vacuna, ese juego cambia, pegamos otro salto y nos vamos muy cerca al 1%. Porque las tasas estaban bajas porque había una pandemia. Si eliminamos la pandemia, tenemos que ser coherentes también y tenemos que cambiar y pensar en un escenario de una economía más robusta y que por ende es compatible con tasas de interés a largo plazo más grandes. Por eso esta duplicación de soluciones, te decía que obliga a repensar todo. En general, obviamente, es mucho mejor eliminar la pandemia y sacarse de encima la dictadura de la enfermedad, que es lo que te permitiría con tiempo tener una vacuna eficaz y distribuirla masivamente. Pero eso cambia también el valor de las tasas de interés y cambia algo que está detrás, a pesar de que los bancos centrales no han abierto la boca, y más bien lo que han dicho. Hoy estuvo la reunión en Sintra, el Banco Central Europeo, estuvieron todos, hablaron todos, inclusive Powell, gente de afuera de Europa. Y obviamente el mensaje es, cuidado, porque la vacuna va a estar, pero todavía no está disponible, y la enfermedad la tenemos pisándonos los talones. O sea que la política monetaria va a seguir siendo, como venía rotulada, muy acomodaticia en el corto plazo, pero después eso también va a cambiar. Y ahí van a cambiar muchas cosas. Muchos precios relativos van a cambiar en ese sentido. La relación entre lo que vos pagás por una acción de crecimiento y otra en función de su valor cambia si vos esperás que el crecimiento va a ser más alto porque te sacaste la enfermedad de encima, ya no por Biden, ¿no? Entonces, hay muchas primas que tienen que cambiar. La verdad que este proceso ha sido fulgurante en muy poco tiempo, es muy difícil acomodar. Yo diría, acá tuviste dos muy buenas noticias y no fuiste capaz de instalar nuevos máximos en la bolsa. Eso parecería sencillo. Entonces te diría, bueno, hay bastante prudencia en el sentido que la gente está más parecida a lo que estaba diciendo Suchovicki. Yo creo, no tengo la data, no está disponible, pero creo que los hedge funds y ese tipo de inversor había tomado una posición larga, muy agresiva, antes de la elección. Y me parece que lo que estamos viendo es que están aprovechando para hacer un poco lo que sugería Claudio, ¿no? Para bajar un poco. Si no, hubiéramos podido ir por lo menos y superar esos niveles. Pero digamos, acá hay que acomodar este juego de timings y de noticias que va a ser muy paradójico, porque vamos a tener una necesidad de ser muy agresivos todavía, a pesar de que sabemos que tenemos como solución de largo plazo la vacuna, con el problema que va a suponer la enfermedad en Europa y sobre todo ahora en Estados Unidos. Y de ahí yo creo que lo que hay que mirar es cómo en esta situación donde no se hablan los partidos, etcétera, cómo se ponen de acuerdo para habilitar rápido algún paquete de ayuda fiscal que cubra un poco también un problema que citaba Claudio Suchovicki. En realidad, los pagos extraordinarios se aprobaron por la ley CARES y después por una expansión, pero esos pagos extraordinarios de $600 a la semana vencieron a fines de julio. O sea que la economía se le está bancando muy bien con esos pagos, pero hace tiempo que se cortaron. Si esta situación se va a agravar, es lógico no correr más riesgos e inyectar nuevos pagos. Entonces yo creo que ahí hay una clave muy importante. Se aprueba una extensión, si se aprueba una extensión vamos a demostrar además que la transición política funciona más allá de lo que se diga en público. Así que yo le prestaría mucha atención a ese aspecto. Creo que eso sí lo habíamos dicho, esta es una parte del año muy buena, normalmente con una estacionalidad muy, muy positiva, y por eso creo que aún si las cosas salen, la propia estacionalidad creo que te puede ayudar. Y un elemento que no mencionamos, pero creo que es importante, es que está cerrando el año, y en un caso de un triunfo y la aplicación del paquete de Biden, era muy importante vender los papeles que vos tenés en cartera con ganancias acumuladas, porque los ibas a poder vender a una alícuota impositiva más baja. Entonces hay que ver qué pasa, porque la definición quedó para el 5 de enero y esta es una decisión que vos tenés que tomar antes que termine el año. Importante eso, importante. Vos, Claudio, ¿cómo lo ves? Y déjame agregarte algo en función de lo que describió José.
si seguís manteniendo esto de que hablamos el 2 de noviembre, que el oro no es una cobertura ante esta situación y que pensás que relativamente las mineras de oro pueden andar mejor que metal. Sí, eso sigo pensando como materia prima, porque finalmente la empresa además puede ganar en la materia prima en sí. Déjame dos cositas. Primero, casi como pregunta también a José y después José me ampliás. Porque para mí en lo que voy a decir ahora, yo tengo un prejuicio obviamente y ahora lo marco, pero es importante entender el poder político en base a que si votó tanta gente, si votaron a Biden o votaron en contra de Trump y terminó siendo un Trump o un anti-Trump. Porque finalmente en finanzas, déjame decirte, para mí es uno de los preceptos fundamentales, cuando vos compras algo porque no hay otra alternativa mejor, te terminas empomando. Porque en realidad no estabas comprando eso, lo que finalmente te estabas desechando de otra cosa. En ese contexto, me parece que finalmente cada discusión o lo que fuera puede enturbiar algunas cosas de la economía. Eso en cuanto a Estados Unidos. América Latina tiene su dinámica. Cuando vos decías las elecciones en los Estados Unidos finalmente si van a favorecer o no a la región, que era creo la parte de la pregunta. Sí favorecieron el valor de las materias primas por la debilidad del dólar, viste fuertes subas en las materias primas desde ese proceso. La vacuna o el final o el miedo no tanto a una recesión. Yo me acuerdo que antes de la vacuna la discusión era cuán profunda iba a ser la recesión en Europa, la pipa de la Nike aplastada, etcétera, por el segundo rebrote, más confinamiento, que la gente no lo quería hacer, bueno, toda esa historia que pegaba en la recesión de los distintos países, y vos tuviste un rebote. Yo el rebote no sé si es porque estaban vendidos y se cubrieron, porque nadie quiso tomar una posición contraria, porque la vacuna sí me parece que sorprendió. A ver, déjame ser ordenado con esto. Como hombres de mercado, yo me quiero ir al mercado precisamente. Como hombres de mercado, y digo, vos tenés ya bastantes años de mercado también. Cuando una reacción es muy fuerte, es porque no lo esperaba. ¿Cómo te das cuenta si es un cisne negro o no? Si es más 10 o menos 10. Si la reacción es muy fuerte, es porque pasó algo que vos no esperabas. Y cuando vi la reacción del petróleo, la reacción de la soja, o la reacción, bueno, me parece que el mercado descontaba otra cosa o no lo tenía tan presente. ¿Cuánto de eso es compra sistémica y cuánto es cobertura por error? Lo mismo en un montón de sectores. Lo lógico en un fondo era, bueno, la vacuna, obvio, bajó Mercado Libre, Zoom, etcétera. Hay un tuit ahí, un gráfico, ¿no? De las que subieron las aerolíneas, los hoteles, la naviera, la petrolera y bajaron todas las tecnológicas. Dow versus Nasdaq o S&P versus Nasdaq. Por eso me importan las expectativas previas que hay al respecto en ese marco. Pero todavía en este mundo global, yo lo que digo es que todavía no se discuten las dinámicas, los problemas reales de cada uno de los países. Y en eso yo creo que no convalidaría estos precios en un montón de mercados. No se terminó el lío en Chile, ni se terminó el lío en Bolivia, ni se terminó la jugada política, si quieren, o el riesgo político argentino. Por lo tanto, el contexto te ayuda a que suban las materias primas, pero no necesariamente a que ese flujo por ejemplo, se traslade a la paridad de los bonos. Porque si es así, si suben las materias primas, automáticamente tendría que haber bajado el riesgo país. Y no fue, creo que hoy subieron un poquito los bonos y ayer un poquito las paridades en dólares, pero todavía no está ese reflejo. Por lo tanto, yo creo que, o aprendí en el tiempo, que la política está por encima de la economía y la macro tarde o temprano domina a las finanzas. La política para mí no está definida, es lo suficientemente confusa como para no generar un verano más grande del que tenemos en términos de precios. Y para mí la dinámica de la economía real, a mi gusto, se va a quedar un poquito, o me ordeno un poquito. Cuando vos esperás algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es un alivio. Y yo creo que eso fue el rebote de los mercados durante la cuarentena. Ahora, cuando vos esperás algo bueno, y es solo buenito, es una desilusión. Y yo creo que ahora las expectativas están por encima de lo que el mundo puede hacer, y durante la cuarentena el mundo pudo más, como explicaba José, hasta la reacción de la economía americana, pudo más que las expectativas y el miedo que teníamos todos.
esto de trabajar ya con la vacuna o con, ya todos dicen que a mitad del año que viene, que pasa el invierno, será un mes, 2 meses, es como cualquiera que hace deporte. Una cosa te digan, estás 20 días fuera de la cancha, te la bancás, te comes la ansiedad, etcétera. Otros te digan, va moviendo, no sé cuánto vas a estar fuera de la cancha y ahí engordaste 70 kilos porque no sabes cuándo vas a volver. En este caso, al tener fecha de vencimiento o al trabajar con esa fecha de vencimiento, me parece que los mercados ahora sí van a contrastar con la realidad y me parece que la realidad no va a ser tan buena como leemos en los diarios. Buenísimo, Claudio. Te tomo parte de tu ejemplo para llevarte acá a la Argentina estrictamente, ¿no? Y eso de que es cuando uno espera algo que es muy malo, y finalmente no es tan malo, es menos malo de lo que esperaba, y es un poco de esta pseudo-ortodoxia que estamos viendo de las últimas semanas. No sé si es por convencimiento o por necesidad del Ministerio de Hacienda. Digo, ¿eso no te lleva a entusiasmarte un poco con los actuales precios de los activos argentinos, más allá de los bonos, sino también de las acciones? Sí, yo en lo personal, y creo que lo comenté la vez pasada, y por suerte esta, así como me equivoqué con la otra, esta salió bien. En los activos argentinos, yo creo que vos tenés dos cosas. Repito, en un bono 38, que vos vas a cobrar $16 de acá al 2025 y lo estás pagando 40, nada, me parece que resiste hasta la próxima reprogramación. Dicho eso, me parece que ahí tengo un bono, hoy es una acción, porque como no paga cupón, finalmente es una renta variable, y en ese proceso digo, bueno, corre un riesgo enorme que es político. Ahora, esta vez, a diferencia de la gestión anterior, el riesgo político no es tan una mala noticia para el mercado. A ver, voy en parte. Déjame hacer un juego, y espero que no esté grabado y que después no lo divulguemos. Yo me acuerdo en las charlas, vengo jodiendo con esto. Cuando a Trump le agarró coronavirus, el mercado se cayó como 5%. Y cuando dijeron, no, está bien, no corre riesgo de vida, el mercado rebotó. Era como que tenía miedo a ese proceso. Entonces yo siempre preguntaba, ¿con qué dirigente argentino, si le agarra coronavirus, baja el mercado? Bueno, punto suspensivo. Claro, y la respuesta en su momento era nadie, o cuidemos a Alberto en ese proceso. Y después ni siquiera en ese cambio. Entonces, si alguien te dice, mira, este plan ortodoxo, obviamente cambió el discurso y está tomando deuda y está tomando deuda en dólares, parece Duhovne más que Guzmán, y está tratando de no emitir y está licuando el gasto público en lo que está presentando en el Congreso, y toda esa historia, y bueno, la macro puede festejar, hay que ver si se banca la micro, la cuestión social y la pelea política. Pero si se da esa pelea política, y vos decís, no, mirá, corren riesgo de gobernabilidad, se pueden ir, cualquier cosa de historia, no juegan contra el mercado. Entonces, si el gobierno entra en razón y se hace un poco más ortodoxo y emprolijan las cosas, yo creo que los bonos de 38 pueden valer 50, 53. No estoy pidiendo mucho. Estoy pidiendo que valgan lo mismo de lo que valían en septiembre, lo mismo que valían en el canje. Si es así, tengo una ganancia en dólares muy importante. Si eso sucede, las acciones en dólares también tienen para subir. Si no sucede, porque no va a ser ortodoxia, Argentina choca más todavía. Vas a tener un dólar más alto, una inflación más descontrolada, recién está 3,8 todavía con pandemia. O sea, vas a tener una situación social más complicada. En ese caso, vas a tener una baja mayor, pero el rebote posterior también va a ser mayor por ese cambio. El ejemplo que pongo siempre es en el año 90. El año 90 había un presidente, que vos eras muy chiquito, Diego, yo no sé, José, si vos lo viviste esa época, porque también eras chiquito, había un presidente de patillas que iba para un lado, se comió una hiperinflación, hizo un retiro espiritual, me acuerdo que no sabíamos si renunciaba, qué iba a pasar, volvió, se afeitó las patillas, cambió el acuerdo político, ya no eran los sindicatos, la revolución productiva, los que se fueron ahí, Chacho Álvarez, todo eso se fueron, y hizo un pacto con las privatizaciones, con la salida, el mismo presidente hizo un otro pacto político. Yo, desde ese escenario, le asigno una chance de probabilidad si las cosas se empiezan a empeorar bastante.
alguna ilusión es con estas declaraciones. Por lo tanto, yo no sé si estamos en los mínimos, pero aunque te parezca mentira y suene loco y me tengan que internar después de esto, yo me siento más cómodo con una L38 o con, no sé, una D41, hoy a 35, a 38% de paridad, que con acciones de fans. Súper entendido. José, te hago la misma, digamos, pregunta a vos y lo llevo un poco más al plano de la política americana y su rol ahora en el acuerdo de Argentina con el fondo, si es beneficioso o no la elección de Biden o si Argentina depende de su propia dinámica. ¿Cuál era la pregunta original, digamos? Si me haces esa pregunta. Si son estas últimas, No, la pregunta tengo presente. original, concatenado con esto, José, era si tenés alguna mínima esperanza con los activos argentinos, al menos en tu portafolio, o... Bueno, si una tenés que mínima pararte frente al esperanza, sí, pero bastante mínima, ¿no? Bien. Sucede que si vos esperás algo malo, y sucede algo peor, eso es Argentina. Y esa es la Argentina actual. En los 90 era Japón, ¿no? Son otros países. Y entonces ahí el análisis marginal es relativo. En el margen es cierto, pero vos no te tenés que quedar con el margen porque eso tiene una dinámica de caída muy fuerte. Y tenés que ver la película. Vos pensás la situación internacional. ¿Estamos mejor o peor? Olvídate de los precios. Estamos mejor ahora que sabemos que hay una vacuna. Yo me acuerdo haberme despedido en la última reunión diciendo lo que a mí no me cierra del escenario internacional es que tengamos valores por encima de los que teníamos antes de la pandemia, porque el mundo es claramente inferior. Más allá de dónde esté la tasa y más allá de la aritmética que te lo pueda justificar, en el fondo ese era un talón de Aquiles muy grande. El mercado siempre en su suba tuvo una visión optimista sobre la vacuna y la realidad le está dando la razón. Y entonces te diría que la novedad que uno puede sacar de todo esto es que Estados Unidos está más unido, por lo menos en su fe en la democracia, que lo que uno podía pensar, que no fue factible a pesar de que Trump hizo todo lo posible. Encender las pasiones, y hemos visto correr el fuego en un montón de calles de Estados Unidos este año, o sea que en este tema ha habido menos pasión y ha sido más cerebral. Eso es muy positivo y es muy positivo que exista una vacuna, por más que uno entienda que va a llevar tiempo implementarla. En ese sentido, yo creo que estamos mejor. En Argentina nos falta algo. Tenemos todas estas señales y tenemos un discurso más ortodoxo. Y tenemos en el margen algo muy importante que es la carta de Cristina, diciendo que no tiene solución y diciéndole al presidente, vaya y siéntese con todo el mundo, inclusive con los mediáticos, con Clarín, con todo el mundo, y encuentre una solución. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que vamos a una operación que es durísima, que es el ajuste con el fondo. Va a haber que hacer un ajuste con el fondo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? El prequirúrgico, te diría. Es lo que te habilita a tomar la anestesia, saber que vas a sobrevivir y digamos, una idea de hacer buena letra. Y ya con el prequirúrgico y habiendo cambiado algunas cosas, vemos que en el margen puede haber mucho espacio para una mejoría. Pero ¿cuál es el drama de la Argentina? El drama de la Argentina no es solamente un tema de mala comunicación o de que nos hayamos puesto muy negativos y eso no se justifica. Hay un problema de fondo. Es complicado pensar la Argentina hacia adelante con un gobierno con esta composición. Y por eso mucha gente no es que compra o vende sus acciones, se va del país o cierra una empresa, etc. ¿Querés ser positivo? Bueno, estamos encontrando compañías que hace 2 o 3 años que querían vender y salir, ahora encuentran un comprador, ¿no? Pero es a un nivel muy, muy, muy bajo. Te diría que si querés ser optimista, tenés ese mínimo de optimismo. Pero creo que para poder ser optimista y tener mejor cubiertas las espaldas, lo que tenés que ver es la operación concreta con el fondo y que se cierre y que se termine de hacer esa operación que falta y no quedarte con el prequirúrgico, que me parece que es un error, ¿no? Entonces falta esa operación. Lo positivo después de la carta me da la sensación de que hay una autorización por escrito para que Alberto se junte con quien se tenga que juntar, sea empresario, sea Mañeto, sea el fondo, sea algún extranjero, sea el peronismo que no entró en el acuerdo, la oposición. Yo creo que Cristina le dice, anda Alberto, cerrá esta operación, juntate con todos. Cuanto más gente de la oposición sumes, mejor, porque en el fondo Cristina tampoco cree que esto vaya a funcionar.
Pero esta es la manera de ella promover esta solución que calme una solución que es ingobernable y el día de mañana tomar distancia. Si sale mal, con mucho énfasis. Si sale bien, en algún momento encontrará la manera de cortarlo. Entonces creo que vamos en esa dirección. Creo que hay decisiones políticas que justifican esto, que son como una cortina de humo. La más visible es la vacuna rusa. Pero si vos querés está el tema de la ley de aborto, si vos querés está esta actitud bolivariana de Alberto de acompañarlo a Evo Morales. Son todas decisiones de izquierda que en el fondo están pensando, son una especie de vacuna para contener la reacción adversa que va a generar el tema concreto que nos ocupa, que es el del fondo. Entonces, como creo que falta esa parte, y como creo que para el fondo una solución cambiaria, como la que quiere Martín Guzmán, el fondo no la va a comprar, le va a decir conseguir la financiación si vos querés ir al ritmo que vos querés y seguir perdiendo reservas. Ahí donde me parece que está el agujero negro que me parece que significa un riesgo todavía muy grande. Cuando dejemos eso atrás, cuando veamos cómo se puede hacer eso, yo creo que puede haber claramente una oportunidad, porque desde el punto de vista político, que es lo que manda, lo que este gobierno necesita es tener, cuando haya que votar, y si vos querés, cuando haya que hacer campaña, un esquema que se pueda mantener. Y eso exige hacer esta operación lo antes posible. Bien, y supongamos que Argentina, si se encamina a esa operación, entra al quirófano y sale satisfactoriamente la operación con el fondo. ¿Qué relación riesgo-retorno ves mejor para el inversor? ¿Bonos soberanos corporativos o acciones locales? Son betas distintos, ¿no? Betas distintos. Los bonos corporativos deberían haber andado como un violín después del arreglo, del acuerdo. Ahora, este gobierno, este mismo señor Guzmán y este mismo Banco Central, agarró los bonos corporativos y puso por escrito cómo tenían que refinanciar sus obligaciones de acá a marzo, ¿no? Y eso la verdad que no tiene pie ni cabeza, pero digamos, es un error, si querés, no forzado, y mostró una intención, y ahí te exhibió un peligro que uno hubiera pensado que era mucho menor, porque no había ninguna necesidad de hacer esto. Y de hecho no hay ningún default declarado por esto, ¿no? Haciendo esa salvedad, yo creo que el sector corporativo tiene menos deuda y está mejor posicionado, vas a tener menos volatilidad si eso te afecta, ¿no? Pero después, en función del beta, vos dirías, vas a tener más volatilidad y más ganancia esperada. Otro gobierno, yo te diría, con los ojos cerrados, si un bono soberano es un equity, podés también comprar equity, lisa y llanamente esperando que esto salga bien. Pero aparte, acá hay un problema de este gobierno contra el sector privado empresarial, y ese es un riesgo adicional, digamos, ¿no? Para otro gobierno que no tuviera el sesgo ideológico, uno se vería muy tentado a ponerle unas fichas, o ponerle más fichas, digamos, al equipo. Muy bien. Claudio, para terminar esta parte. Dos cositas a lo que agregaba José, y coincido, ¿no? Por eso yo decía, o baja más, o si en causa, si sale bien con el fondo, es una oportunidad de compra. Pero con el fondo, para mí, el mercado, yo creo, o al menos lo que hablamos todos nosotros en la bolsa, es lo que descontás es que no va a pagar la Argentina. Esto es si es con buenos modales o no. No es que va a venir guita nueva. La guita es para reemplazar la guita después, para que Argentina no tenga vencimientos por los próximos años. No es un dato menor. Argentina no va a tener vencimientos. Por las malas, porque no le pague al fondo, o por las buenas, porque lo extienda para adelante, más o menos durante 4 años. No tiene nada por pagar. Los últimos canjes de bonos en algún punto sacaron pesos. Fue un poco más ortodoxo Guzmán, creo que tiene la llave, y la diferencia de todas las medidas anteriores creo que eran del central, y ahí se marcó la diferencia. Pero desde ese punto sí estoy de acuerdo que si se pelean, todo es un fracaso, lo que fuera, me parece que el timing va a ser mucho más rápido. O sea, esto no va a aguantar, y en 2 meses tenés una explosión del sistema que los va a obligar a cambiar a la fuerza. Si eso es así, no es el momento, pero el rebote después va a ser más fuerte. Si esto no es así, insisto con mi posición de que la macro ahora se va a comer a la micro. Durante la cuarentena, la micro, todos teníamos amigos, todos teníamos porque te dejaron operar informal, por lo que fuera,
porque el Estado pagaba las ATP, porque el Estado pagaba IFE, porque, no sé, pagaba el salario público, por lo que fuera, hubo mucha micro que más o menos pudo aguantar y la macro destruida. Ahora me parece que empiezan a ordenar la macro y el costo va a ser la micro. Ese es mi pero para el equity, porque en el fondo no sé a qué tipo de empresa le va a ir bien. Y si hay suba de tarifas no va a ser para las empresas, va a ser para bajar subsidios. Y si hay, y no va a haber infraestructura y no va a haber inversión en infraestructura, con lo cual exportar va a ser más caro porque llegar a la ruta va a ser más caro. Y cuando yo te digo, alguien me dice, si suben los bonos, va a subir la bolsa. Sí, tenés razón, siempre pasa lo mismo. Bueno, ¿qué acciones compro? La de la construcción, punto. No más, no me sale otra. Porque en las otras tenés intervención del Estado. Esa era mi posición, porque en algún punto, tarde o temprano, el paso del tiempo, un poquito de equity, sobre todo por lo que pasó esta semana con las liquidaciones de ANSES, ¿no? Pero bueno, nada, eso solo. Bien. Bueno, estamos un poquito pasados con algunos minutos. Si les parece bien, entramos una sección de algunas preguntas que le hicimos a los asesores y me gustaría hacerlas, replicárselas a ustedes, tipo un ping-pong, ¿sí? Son 5 o 6 preguntas para tener una idea así más acabada. Algunos de los temas ya los estuvimos viendo aquí, pero me parece interesante para dejar accionables para los asesores, si están de acuerdo. Perfecto. Sí. Una de las preguntas que les hicimos a nuestros asesores era qué les preocupaba de aquí para adelante para el manejo de la cartera de sus clientes. Y entre las 3 respuestas de evaluaciones del mercado, riesgo geopolítico e inflación que vendrá, eligieron la primera. ¿Están de acuerdo o no? La primera es la evaluación excesiva del mercado, digamos. Sí, las evaluaciones altas del mercado, exacto. Internacional. Sí, sí, esto a nivel global, exacto. Sí, sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Sí, Creo Claudio. que... Sí, No, perdón, José. adelante. No, Yo creo que la es... Sí, disculpa, seguí. Sí. No. Sí, sí. José, No. me callo. No, lo que yo pensaba decir que hay, que ahora es esperable, pensando hacia adelante, que haya una reducción en los riesgos geopolíticos. No absoluta, no por completo, y muchas políticas van a seguir, por ejemplo, Medio Oriente va a seguir la misma política Biden que Trump probablemente, pero creo que podemos tener podemos bajar un cambio y que eso debería ser bueno, digamos, sobre todo para Europa. Y me parece que en ese lote entramos nosotros, en los países emergentes, y la Argentina, si se ordena, digamos, podría aprovechar eso también, un escenario con menos fricciones, que puede ser muy útil, porque hubo momentos donde el principal temor fue el comercio internacional, las réplicas de China, etc. Creo que ahí podemos bajar un cambio. La Y inflación sobre global. la inflación, estamos más lejos, pero la vacuna, paradójicamente, digamos, cuando la Fed nos decía, no vamos a tocar las tasas hasta el año 2023, era un escenario sin una vacuna o sin una solución médica tan poderosa como hoy estamos pensando. Bien. Claudio. Sí, entre las 3 elijo la primera, pero no muy convencido tampoco, porque yo creo, insisto con lo mismo, es probable que veamos índices parecidos o que bajaron 0,20 o que subieron 0,20 y en el medio pasó de todo. Yo les recuerdo, el S&P 500 está compuesto por 500 compañías, de las 500 compañías, las 6 primeras subieron 70% en el año y las 494 restantes para abajo. O sea, va a depender de la cartera que tenga cada uno y esa división. Así como sin cuarentena, me parece que es más obvio la recuperación de algunas empresas ligadas al turismo, al entretenimiento, y con algo más extendido, va a seguir siendo, la tecnología va a seguir existiendo, no es que no vamos a comprar más por Amazon, al contrario, eso va a existir, pero me parece que me jugaría más por lo productivo, ¿no? por la industria más pesada. Tengo menos para perder. Bien, menos mal que tenías las 6 primeras que subieron, Claudio, en tu cartera, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, obvio. Por eso estoy acá a esta hora. Obvio. La segunda es con el resultado opuesto de las elecciones presidenciales, ¿aumentaste, disminuiste o permaneció inalterada la liquidez que tenías en el portafolio? En lo personal yo no cambié nada,
pero también no sé cuánto es por terco, porque yo te acordás, yo decía que prefiero estar afuera y mirar las elecciones de afuera, y decidí no entrar a estos precios porque tampoco siento que haya cambiado algo. Bien. ¿Vos, José? Si estuvieran vigentes los precios anteriores, lo ideal sería invertir a los anteriores. A esto tenés un poco de duda, si sos un inversor de largo plazo, creo que tiene más sentido poner un poco más de liquidez, invertirla y tomar riesgo. Buenísimo. Entre mercados emergentes y desarrollados, ganó por amplia mayoría que hay más valor en emergentes de aquí en adelante. ¿Coinciden ustedes? Sí, sí, hay que ver si lo podés realizar, porque esta era una situación que lleva muchos años, ¿no? Y no solo en emergentes, es Estados Unidos contra todos los demás. Y yo creo que Biden, una de las cosas que ofrece es la posibilidad de que esa brecha finalmente se vaya cerrando. Y creo que se pueden beneficiar los europeos, se puede beneficiar China mucho. China, una cosa es emergente con China, otra es emergente sin China, ¿no? Entonces, creo que China se puede beneficiar mucho, a pesar de que la relación estratégica de largo plazo va a seguir siendo muy áspera. Pero hay también que mirar las cosas que hace China, no solo lo que hace Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas hábiles que hizo China este año fue a las compañías financieras de Estados Unidos abrirle el mercado chino. Y las compañías financieras no han dicho que no. Y eso era un cortocircuito con Trump, que con Biden me imagino que se suavizará algo. Entonces yo diría, también puede ser emergentes, y Argentina, quizás después del acuerdo con el fondo, más ordenada, y viendo ya, digamos, a lo mejor la posibilidad de tener, no un juego como el actual, que es un game over, que está perdido, donde vos seguís perdiendo reservas, pero si vos instalás un programa al estilo, entre comillas, primavera, plan austral, de esa época, digamos, como para llegar a la elección de forma decente, creo que la Argentina también ahí puede subirse a este tren. Claudio, ¿vos qué opinás? Igual, me quedo perfecto en emergente, solo agrego que a mí es el que más me gusta posicionarme, es Brasil. Sobre todo, no por Bolsonaro en sí, una vez me explicaban que lo importante no es quién gobierna, sino quién puede venir después. Y cuando vos ves las estadísticas del después, es más ordenado y más promercado. Esto es, los mercados se calmaron cuando no estaba Sanders, ¿no? José, y cuando era Biden el rival de Trump. No importa quién está, sino quién puede venir después. En esa cronología de lo que veo hoy en Brasil, me parece que por precio, hoy ahí tengo valor. Excelente. Y dos más para ser cortitos. ¿Compran la idea esta de rotación growth contra value? Es decir, vendemos growth y compramos value en el portafolio de largo plazo, ¿sí o no? Me acuerdo que esa era una pregunta en la reunión anterior y te decía que todavía tecnología tenía en el carretel, ¿no? Yo creo que esa dinámica va a seguir, a pesar de que es posible que tecnología por el cierre del año tenga una agachada, ¿no? Pero en el margen es probable que tengas una chance. Pero tenés muchos riesgos todavía, aún con Biden, ¿eh? Sobre todo con un Biden que se trabe, hay que ver después Biden a quién pone, digamos, hay una tentación. Hemos estado tan obsesionados con la elección de Estados Unidos y siguiendo tanto esto, que uno a veces cae en la tentación de pensar que porque conoce el resultado ya sabe lo que va a pasar los próximos 4 años, ¿no? Y nunca es así. Sabemos cómo arranca o queremos saber. Bastaría que Biden nombre a Bernie Sanders ministro de Trabajo para que tengamos que hacer un replanteo bastante Hacemos profundo. la parte 3 de esta charla, José. Va a ser mucha gente y todo lo demás, ¿no? Y hay mucha presión, en principio te diría, hay muchísima presión. La presión más clara que hay sobre el gobierno viene de una chica, que es una senadora, Ocasio Cortés, y es el tipo de presión de un sector que contribuyó al triunfo y ve que después lo van a dejar afuera, ¿no? Si eso es así, va a ser mejor. Pero si no es así, o si le dan un puesto, porque hay que darle un puesto a Sanders y después resulta que eso no cambia nada, pero aceptar ese shock y poner en duda, empezar a ver quién es Biden de verdad, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas me parece que en una rotación incipiente la puede llegar a dilatar, etc. Con el tiempo, en algún momento Value va a volver. Buenísimo. Creo que, Claudio. simplemente una cosa a lo que decía José, pienso lo mismo. Ojo que también entre esas dos
formas de evaluar o de elegir también se van acercando, porque las que prosperaron finalmente y las que marcaron y las que lideraron, ya es una mezcla de ambos, ya no son promesas o lo que fuera, crecen y ganan. O sea, me parece que es una división antigua. De hecho, déjame cerrar esta parte y este módulo de la charla diciendo que la principal tenencia de Warren Buffett en Berkshire Hathaway es Apple, digamos, ¿no? Entonces eso nos da a las muestras un poco que esa diferencia se cerró. Bueno, y abrimos ahora el último bloque de unos 10 minutitos para que la audiencia pueda preguntar libremente, ¿sí? Aprovechen a los oradores, ellos están con ganas de contestar más preguntas de mercado, así que abran sus micrófonos y pregunten sin miedo, que están acá para poder ayudarlos. Mientras tanto, yo les voy haciendo una que acá me escribieron, era, bueno, que me dicen, ¿qué emergentes puntuales de Europa estás viendo, José? Si hay algún país que te gusta más sobre otro, para ver si se puede jugar a través de algún ETF. Bueno, yo en principio no separaría porque ahí me parece todavía un shock que puede producirse, que es el tema de Gran Bretaña saliendo con el tema del Brexit, ¿no? Y que quizás países que son interesantes como Alemania o Francia están un poco, digamos, afectados, digamos, con cambios políticos por adelante. Yo en principio iría a jugar algo muy general y te diría que yo lo tengo pensado al revés, digamos. ¿Qué sectores son interesantes? Y buscar, digamos, exposición en los países europeos a través de esos sectores, digamos, ¿no? Por ejemplo, no lo hemos hablado ahora, pero creo que en la anterior. Hablábamos de la diferencia que había habido entre el comportamiento de la energía renovables y la energía convencional. Yo creo que ahí hay una dinámica que tiene que ver con el hecho de que si vos no haces nada para el año 2030, la temperatura va a haber subido 1,5 grados, y si no haces nada, 2 grados, y las consecuencias son atroces. Así que creo que más allá de lo que, si uno mira hacia atrás, uno dice, todo esto del cambio climático no deja de ser un tema folclórico de la izquierda extrema, en realidad eso es algo que está cambiando ahora muy fuerte. Uno debería mirar la industria de seguros, industrias que tienen una perspectiva mayor, de más largo plazo, y uno está viendo cambios ahí. Y vienen los cambios a nivel de los bancos centrales. Ese es hoy un tema en la discusión en Sintra, de Lagarde, etcétera. Ese es un tema del grupo de los 30 con un trabajo presentado, y ese es un tema que por primera vez la Fed, que fue la más resistente de todas a incorporarlo, lo está metiendo. Entonces creo ahí que ya no depende tanto de Biden, mucho depende de todos estos costos enormes que están generando los problemas climáticos, y entonces creo que ese es un sector donde uno tiene que empezar a mirar, porque los efectos pueden avanzar mucho, y Europa es particularmente atractivo porque Europa tiene un plan de recuperación con la posibilidad de emitir bonos supranacionales que emite la comunidad y que están ligados, una parte, a un fondo de recuperación que está diseñado pensando en construir o reconstruir infraestructura con un impacto sostenible, ¿no? Entonces yo creo que es ese tipo de dinámica, quizás la que sea más interesante. Mirar un poco cómo ves el mundo hacia adelante, qué sectores puede haber un cambio sostenido, inclusive si es más allá de Biden, mejor. Obviamente, si Biden lleva a Estados Unidos de vuelta al Acuerdo de París, va a ser importante. Biden promete gastar mucho dinero en una revolución energética. La parte más brava no la han dicho todavía. Lo que hay que hacer para tener efectos y para tener impacto verdadero es cambiar el pricing de las emisiones, o si vos querés, el pricing de la contaminación. Eso va a haber que hacerlo para llegar bien parado en el 2030. Creo que si te perfilás ahí, me da la sensación de que eso tiene el corto plazo a su favor y tiene un largo plazo donde las cosas pueden crecer mucho. Y Europa, da la casualidad, te diría, es de los que lleva liderazgo en ese terreno, particularmente Francia. Lo que pasa es que cuando Macron quiso hacer de punta de lanza y subió el precio de los combustibles, todo fenómeno, todo el mundo quiere un mundo verde, pero nadie quiere pagar más caro la nafta, entonces todo esto tiene complejidades, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí va la cosa.
Acá José justamente llega una pregunta que es medio contraria y abogado del diablo. Sí. Es, si efectivamente no ves valor, y para Claudio también la hago extensiva, en las petroleras tradicionales, que algunas de ellas tienen un dividend yield cerca del 10%, como ExxonMobil, en un mundo de tasa cero. Sí, sí. Si vos querés, yo no creo que haya digamos, un enfoque tradicional, digamos, un elemento que uno puede citar es lo que se llama ESG, ¿no? Va a haber un predominio, te diría, de las finanzas que ponen el acento en el medio ambiente, en lo social y en la gobernanza. Hay toda una dinámica, hay una transición, además, que está haciendo una transición, te diría, demográfica, donde las herencias las empiezan a recibir gente relativamente más joven, que tiene una inclinación en ese sentido. BlackRock hace campaña y bandera de sus inversiones en ese sector. Esto es más amplio que estrictamente el ESG. Pero, digamos, me parece que ahí hay un elemento para tener en cuenta. Hace muchos años que la gente invierte en contra del tabaco, por ejemplo. Y eso ha deprimido tanto los valores de las acciones de tabaco que durante mucho tiempo Altria fue un gran... Y eso puede estar sucediendo con Exxon y Shell. Sería mucho mejor si las compañías esas energéticas tradicionales pueden manejar sus relaciones públicas de una manera tal de que además ellos que conocen el negocio de la energía lo vayan sesgando hacia los renovables. Así que, en principio, yo iría por algo distinto, pero dado la depresión de estos precios, en parte por la pandemia y no por esto, puede haber también valor ahí. En el largo plazo creo que va a ser difícil financiarse. Vos pensás que ha habido esta semana una declaración de los bancos públicos internacionales diciendo que van a poner el énfasis de vuelta en todos estos procesos ambientales. Es decir, yo diría, hemos hablado durante 30, 40 años de preservar el medio ambiente y era irrelevante, pero ahora hay que tomarlo en serio porque las facturas ya nos están llegando hace bastante tiempo. Y la gente que tiene que pagar esa factura, las compañías de seguro, por ejemplo, que pagan el daño climático, han visto que el costo de estos fenómenos se ha ido acrecentando. Si bien esto es una externalidad, y por ende uno no podría ver el impacto, viene, creo que empujado, por un lado, porque las facturas y el costo llegan, aunque no lleguen en su plenitud, y lo otro, porque tenemos un horizonte, si vos querés, técnico, científico, que nos dice, ojo, que nos estamos acercando a un punto de no retorno ya, digamos. Hay más años hacia atrás, cuando uno piensa en la crisis de Lehman, que cuando uno piensa en el año 2030. Solo agrego una cosa. A mí en lo particular no tengo un precepto esto de dónde irías a vivir o las economías que te gustan como para invertir ahí. No es Europa mi caso, por su conflictividad política en todos los países y sin Merkel a partir de poco, dentro de pronto. Pero sí se puso muy de moda esto de las acciones granolas, por lo que dice José, que son las empresas que más cuidan o finalmente tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, me puede no gustar Europa en general, pero puedo tomar empresas como, no sé, Natura, L'Oreal, un montón de compañías que están atadas o a la estética o están atadas a la sostenibilidad, se dice ahora, del planeta, y me parece que esas sí pueden ser ganadoras, sobre todo por la juventud de hoy, ¿no? Que sí, nada, en Estados Unidos lo vimos con la carne vegana o un reemplazo que en principio acuda a los mercados. Por lo tanto, no lo miro como región, no lo miro como países, sí lo miro como empresas, que hoy son más globales y venden en todos lados del mundo independientemente de donde sea. De hecho, Claudio, esta semana McDonald's, con la presentación de su balance, hizo la presentación del McPlant, digamos, ¿no? Una hamburguesa basada justamente en plantas. Así que eso va un poco en línea con lo que dijeron ustedes dos. Las dos últimas para cerrar el evento, ¿sí? Julián le está preguntando a Claudio si sigue manteniendo la postura de tener cash para aprovechar las oportunidades que se den con picos de subidas y bajas en el mercado argentino. Sí, a ver, está muy bien. Hay momentos en que uno se tiene que posicionar a largo plazo porque la ganancia está en la evaluación a largo plazo. Y yo creo que eso no es uno de los momentos de hoy. Yo creo que estamos en zona de trading.
y con un serrucho en el mercado global fue para arriba, en el mercado argentino fue claramente descendiente. Pero me parece que hoy nuestro negocio es más que nada el arbitraje, las idas y vueltas, que sentarte en un papel y esperarlo mucho tiempo. Por lo tanto, creo que sí, que hoy creo que van a ganar más los analistas técnicos que los analistas fundamentales. Buenísimo. Y Horacio pregunta a ambos si, cómo puede influir la expansión de las criptomonedas como alternativa a las inversiones financieras tradicionales. Bueno, en Argentina somos muy raros, porque vieron que ahora los penalizamos, además. Reagan creo que decía eso, ¿no, José? Si se mueve la cabeza, poner impuestos hasta que no pueda moverla más y después subsidiarlo. Pero sí, a ver, muy atentos a ese mundo. Se los contesto muy chiquito técnicamente desde el punto de vista bursátil, porque todas las bolsas estamos en lo mismo. Las plataformas con las que corren las criptomonedas, sin duda, va a distorsionar nuestro mercado. Para bien, es blockchain. Ya no se acepta la contraparte central como único regulador. Ejemplo, Facebook. Vos pones una fotito, otro pone me gusta, Facebook es contraparte central de sus noticias, etc. O Twitter, o WhatsApp, o lo que quiera. O Instagram. Eso ya no se acepta, entonces se genera blockchain. En las cajas de valores se cuestiona mucho. Yo ahí vi pasar en un chat si los dólares en la Salic están seguras, no están seguras. ¿Cuán seguro es una contraparte central en el mundo de hoy? Entonces, todas las cajas de valores hoy estamos todos mutando y estamos todos generando estos procesos de blockchain. Ahí yo creo que es el Internet del año 2000. Pero las cripto son las .com del año 2000. Yo creo que la cripto que va a quedar no la conocemos todavía. Quizás pase por Amazon, pase precisamente por Facebook, pase por algún banco central, pero estas son espectaculares para especular, para ir, para venir, porque tarde o temprano lo terminás monetizando. Por lo tanto, me parece que todavía no vimos y estamos muy lejos de ver lo mejor de la cripto que vaya a quedar. Sí, no la subestimaría, sí va a ser una moneda de ahorro, pero repito, la que va a quedar no la conocemos. Déjame decir a los chicos, que seguramente son más jóvenes, que antes de Google había un montón de buscadores. Laico, Terra, Altavista, Yahoo. Déjame decirle que antes de Mercado Libre había una llamada de remate.com, que fue la primera, y Mercado Libre la terminó comprando por $1. En todo este proceso nunca llega al primero. Nunca llega al primero. El primero disrumpe, el primero le lava la cabeza, el primero enseña, y después viene uno con mucho menos inversión, tomando lo que aprendió el otro, a hacerlo mejor. Muy bueno, José. Bueno, yo diría que son distintas cosas. Blockchain es una tecnología, ¿no? Las criptomonedas pueden correr en blockchain, pueden correr en otras cosas. Yo he estado trabajando con eso hace mucho tiempo, porque una de mis áreas de actividad tiene que ver con el T20, y eso ha sido un tema fuerte desde el 2018. Claramente Bitcoin y Ether son el Napster de lo que puede ser un activo quizás pensado con más detalles adelante. La velocidad a la que avanza esta tecnología es muy importante. Bitcoin este año en un día se cayó 37%. Si vos la vas a mirar ahora, está arriba de $16.000, estuvo abajo de 5 o 6.000. Es decir, si alguien quiere adrenalina, ahí lo va a tener, y es un momento particularmente bueno. Hace 2 semanas el boom estaba en lo que se llamaba DeFi, en las finanzas descentralizadas, hasta que alguien entró, hizo una serie de operaciones en el día e hizo bajar a los que estaban metidos en ese sistema sin hacer una estafa, como 35% el precio, y se dieron cuenta después. Es una jungla. Hay otra regulación, es más parecido a lo que eran los mercados financieros al principio del siglo XX, ¿no? De ahí van a salir distintas cosas. Y cuando el año pasado, en junio, Facebook anunció Libra, cambió el mundo. Libra no ha volado todavía, ya van por el segundo white paper, a lo mejor no la dejan carretear, pero sí está claro que los bancos centrales están todos pensando en armar su propia moneda digital, con la cual no se va a ganar plata. Hola, porque Carla, el diseño ¿cómo va a estás? ser parecido a un stablecoin. No. O sea, vas a buscar una moneda digital, digamos, el más avanzado es China, que desde abril
está en 4 ciudades probando su proyecto de Digital Currency Electronic Payment, ¿no? En el fondo es un equivalente, es un componente más del M0 que reemplaza, si vos querés, a los billetes y las monedas tradicionales. Con eso no se va a ganar plata. Así que desde el punto de vista del inversor y de qué posibilidades de ganancia hay, no. Pero eso va a crecer mucho, porque obviamente en un mundo cada vez más digital va a hacer falta un medio de pago que sea digital. Y lo que hizo Facebook, pensá que Facebook tiene como clientes o usuarios al 40% de la población mundial. Que si las Big Tech entran en el negocio de finanzas, son mucho más grandes que los grandes bancos que son demasiado grandes para caer. Entonces estamos en un terreno de gran cambio. La parte más especulativa, y sin duda el Bitcoin es el activo más importante, y el Bitcoin cualquiera debería empezar mirando su gran volatilidad. Claudio dijo que no le gustan los activos que no tienen flujos, y de ahí no hay ningún flujo, todo es ganancia de capital, ¿no? Con la peculiaridad además de que si uno ese instrumento lo quiere hacer líquido, lo puede hacer líquido. Yo creo que blockchain tiene un gran problema, y que es, digamos, Bitcoin tiene un problema que no es escalable fácilmente. Entonces no se va a convertir en un activo tan dominante por ese problema. Y eso se trata de solucionar técnicamente pasando del proof of work al proof of stake, que es algo que está haciendo justo ahora Ethereum esta semana. Está haciendo una transición y eso permite hacer más transacciones. Pero el nivel de transacciones que admite Bitcoin es irrisorio, no tiene nada que ver con el que puede tener un sistema convencional como TIPS del Banco Central Europeo, que se desarrolló para competir con Bitcoin. O sea, yo creo que es interesante meterse ahí, hay que tener muchísimo cuidado, porque uno puede estar acostumbrado al marco de seriedad y de madurez que tienen los mercados normales, y esto es algo totalmente distinto. Hay una moneda, o hay varias monedas que remedan al dólar, pero no son exactamente el dólar. Uno no sabe qué es lo que hay atrás, y casi todas las transacciones, y el nivel de transacciones está inflado, haciendo transacciones entre Bitcoin, Ether, etcétera, y esta moneda, que es como si fuera un ETF, un stablecoin, Tether es la más común, ¿no? Entonces es un mundo tremendo. Al que le guste entrar, yo creo que hace muy bien en entrar, ver y conocer. Veremos qué es lo que sucede hacia adelante, pero a favor de Bitcoin podemos decir que tenía todas las características de ser un esquema de Ponzi, un fraude fabuloso, pero la comunidad que lo ha manejado, en vez de hacer esa ganancia rápida que lo hubiera podido hacer, se ha preocupado por mantener el Bitcoin, por crear una franquicia. Se ha creado una franquicia de un activo que vale en la medida que otra gente lo toma, y lo han manejado admirablemente bien. Yo diría, me acuerdo en el 2018 que en la escuela Booth de negocios de la Universidad de Chicago le habían preguntado a una gama fabulosa de profesores, premios Nobel, etcétera, muchas preguntas sobre el Bitcoin, y apenas el 4% pensaba que el valor de Bitcoin podía ser $1.000 o más, ¿no? Y ahora está instalada cómodamente de hace tiempo, digamos, en valores que son 4, 5, hoy 16 veces por arriba. El Bitcoin puede ser un excelente colateral, no es un pasivo de nadie, hay pocos activos seguros en el mundo, con lo cual ese es un nicho que puede prosperar como tal. Y en el futuro, por eso creo que a lo mejor es bueno entrar ahora, en el futuro uno puede pensar que con la tecnología surjan otros instrumentos que sean mejores, y en eso está claro que estos son los pioneros, que estos uno les encuentra. Estamos hablando de las energías renovables, la cantidad de energía que se necesita para hacer la minería del Bitcoin es superior a la energía que consume Irlanda, es similar a la energía que consumen a lo mejor 30 o 40 países africanos. Entonces, eso no va a tener un nivel muy alto porque finalmente va a terminar siendo dañino. Pero va a haber evolución. Así que no está mal, me parece que es interesante entrar, mirar, ver y manejarse entendiendo que no es el mundo al que estamos acostumbrados, se parece más a cómo eran los mercados de securities en los años 20 o 30. Bueno, José, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy interesante todo. Bueno, y si hablamos ya de seguridad, con seguridad seguramente los vamos a estar convocando más adelante para seguramente seguir charlando de mercado y seguir aportando valor desde sus opiniones, puntos de vista. Personalmente y en nombre de Invius, yo les quiero agradecer la flexibilidad que han mostrado en estas charlas, la predisposición, ¿sí?
Y bueno, Te diría que las preguntas han sido muy buenas, digamos, o sea que esto no ha sido ningún esfuerzo porque creo que ha habido un ping-pong, digamos, muy interesante. bueno, muchísimas gracias, José. Recojo el guante. Gracias, Claudio, por la buena predisposición. Y cerramos ahí con Mariano, nuestro Sí, gerente comercial, que quiere, bueno, dar algunas palabras. Agradecido nuevamente a ustedes. sí, la verdad, bueno, muchas gracias por las preguntas, la verdad es súper interesantes como comentaba José. Bueno, y gracias Claudio y José también. Siempre es muy interesante escucharlos en vivo y leerlos también. La verdad que bueno, yo los sigo personalmente, Gracias. así que muchas gracias por sumarse al evento. Mariano, Sí, tenemos un montón de reuniones ahora. ¿Te podemos llevar para que digas eso? sí, yo los acompaño. Claro, Los acompaño. perfecto. Así que bueno, y como también desde parte de Invio lo que vamos ahora a proponer es una encuesta, seguramente se esté subiendo el código QR. Un poco la idea es construir nuestra propuesta de valor hacia los asesores para ir mejorando día a día. Entonces la verdad que bueno, lo que necesitamos es que, bueno, que escaneen el código, que nos den su feedback, porque la idea bueno, es mejorar, crecer en servicio y darle digamos, los mejores productos para que obviamente sus inversores estén contentos y continúen invirtiendo. Así que nuevamente muchas gracias Claudio, José, si quieren cerrar, es todo ustedes. No, de mi parte, gracias a ustedes por invitarnos en esta su iniciativa, porque su apuesta es revolucionar nuestro mercado de capitales. Ahora me pongo el sombrero de la bolsa. Es un placer escuchar esto, es un placer escuchar cómo gente disrumpe nuestro mercado, es la única manera. Y nada, laburar, muchachos, no nos queda otra que laburar. No hay otro camino y no conocemos otro camino. Me sumo a lo que dijo Claudio y gracias por estar acá. Ha sido muy grato estar acá. Excelente. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. buenas tardes para todos. Hasta el próximo evento.